Cuando vives en una sociedad que te dice qué puedes y qué no puedes hacer, si tienes un espíritu guerrero, debes encontrar la forma de liberarlo. A lo largo de la historia, las mujeres han alcanzado el poder como guerreras, matriarcas, asesinas y jefas de Estado. Las mujeres siempre han encontrado maneras de subvertir el dominio masculino. Y hay todo un archivo de mujeres que han matado, gobernado y tomado el poder. Mujeres individuales y sociedades enteras han desafiado la marea de dominación y control masculina. Este hombre le dijo al público que si elegíamos a una mujer, seríamos el hazmerreír de todas las tribus. Desde los pueblos de Europa Oriental hasta las montañas de China y las calles de Brooklyn, estas son las historias de algunas mujeres que han conquistado un mundo de hombres. En la larga historia del combate humano, los hombres han dominado el campo de batalla. Pero a las mujeres también las ha impulsado la ardiente pasión de luchar. Y no hay una historia de mujeres guerreras más famosa que la de las amazonas. Objetos que representaban a esta tribu legendaria aparecieron por primera vez hace casi 3000 años. Eran mujeres extremadamente violentas que vivían de forma completamente independiente de los hombres. Se reunían con ellos una vez al año para procrear, para tener hijos, pero solo se quedaban con las niñas. Según la leyenda, se cortaban el pecho izquierdo para poder disparar mejor con el arco y las flechas. De hecho, las palabras griegas a, que significa sin, y mastón, que significa pechos, muy bien podrían ser el origen de la palabra amazona. En el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto siguió el movimiento de esta tribu hasta una región localizada por encima del Mar Negro, en la actual Rusia meridional. Allí, según escribió Heródoto, las amazonas se mezclaron con una nación guerrera nómada, los escitas, y combatieron junto a los hombres. La mayoría de estudiosos consideran que las amazonas y el relato de Heródoto son pura leyenda. Pero en 1994 la arqueóloga Janine Davis Kimball empezó la excavación de las tumbas de una tribu nómada de la Rusia meridional, los sármatas. Eran parientes cercanos de los escitas. En sus tumbas se encontraron restos de numerosas mujeres que se remontaban a 2500 años atrás. Pero eso no es todo. Encontramos objetos en las tumbas que indicaban que estas mujeres eran guerreras. Había espadas, dagas, cabezas de flecha de bronce, amuletos que indicaban valor. Hallamos a una mujer con una cabeza de flecha dentro del cuerpo, cuya punta estaba doblada. Seguramente la atravesó y chocó contra un hueso, por eso se dobló la punta. Es una prueba concluyente de que esa mujer había participado en combate. Quizá fue una de muchas. Una de cada 12 mujeres que Davis Kimball ha desenterrado había sido sepultada con armas y otros símbolos guerreros. Esta figura de diosa enterrada con una de las mujeres indica que quizás era una sacerdotisa, y que las mujeres sármatas, además de líderes militares, también lo eran espirituales. No eran literalmente las amazonas, un linaje de guerreros solo mujeres, pero muy bien podrían haber sido las mujeres que inspiraron el mito. Las amazonas originales luchaban a caballo con flechas y lanzas contra los hombres, que eran sus enemigos. Todo lo que hace un hombre, incluso cometer asesinatos. En la Roma antigua, Agripina, la esposa del emperador Claudio, le dio de comer setas venenosas para poder gobernar el imperio a través de su hijo Nerón. La aristócrata del siglo XVII, Marie-Madeleine Dubré, usó frascos de veneno comprados en farmacias parisinas para matar a su padre y a sus 2 hermanos. Y en la Inglaterra victoriana, Mary Ann Cotton extrajo arsénico del jabón para envenenar a 3 maridos, a su madre y hasta a 12 de sus propios hijos. Culturalmente, la feminidad se pronuncia contra la violencia. Cuando una mujer recurre a la violencia, normalmente es en un caso muy extremo. A menudo en un contexto de abusos y en un entorno doméstico. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, un grupo de mujeres de la Hungría rural se unió para convertir a su pueblo en la capital mundial del envenenamiento. Las mujeres mataron a unas 50 personas, principalmente parientes masculinos.
La tranquila localidad húngara de Nagirev no ha cambiado demasiado en el último siglo. Es una comunidad agrícola a unos 130 kilómetros de Budapest, con una población de menos de 3.000 personas. Como muchos pueblos pequeños, Nagirev tiene sus secretos. Pero aquí esos secretos son más oscuros. Las calles y casas de esta población guardan el recuerdo de una espiral asesina en la que las mujeres envenenaron a 50 vecinos. El número real de víctimas nunca se conocerá y podría haber sido mucho mayor. Había ancianos y hombres no tan mayores. Había muchos abusadores. Abusaban físicamente de sus esposas y de sus hijos. La líder de las mujeres asesinas fue una comadrona local llamada Susana Fasekas, una asesina en serie, que iba de casa en casa ofreciendo su simpatía y envenenando a todas las personas del pueblo que se quejaban. Había sido la comadrona del pueblo durante más de 20 años. Disfrutaba de una reputación excelente en el pueblo, como médica, como veterinaria y en términos modernos como psiquiatra. Recorría el pueblo con una pequeña botella de veneno en el bolsillo. El veneno que administraba la comadrona era arsénico, que extraía del papel matamoscas. Vertían el líquido en el vodka de los maridos o en el café o en el té de la mañana. Los síntomas que presentaban eran calambres, diarrea y vómitos. Administraban el veneno en dosis pequeñas para que los hombres no sospechasen nada. No se enteraban de lo que estaba pasando. María Guña, que hoy tiene 88 años, era una niña durante los últimos años de la espiral asesina en Nagirev. Su padre era el juez del pueblo y sigue viviendo en la casa en la que interrogaron a un buen número de mujeres. Quedan muy pocos ancianos en el pueblo, pero ninguno sabe tantas cosas como yo, porque yo lo vi todo. Las semillas de los asesinatos de Nagirev se plantaron durante la Primera Guerra Mundial. Con la mayoría de los hombres lejos luchando en el frente, Nagirev se convirtió en un pueblo de mujeres y el poder pasó a sus manos. Durante la guerra, las mujeres se vieron obligadas a hacer el trabajo de los hombres. Se convirtieron en las cabezas de familia y, lo que es más importante, tenían el control de la economía familiar. Cuando volvieron, los hombres intentaron recuperar el control sobre sus casas y sus familias y esto no fue bien recibido. Muchos de los veteranos que habían regresado estaban heridos, eran violentos, alcohólicos. El resentimiento alcanzó el punto de ebullición. El alcoholismo, combinado con violencia, fue la receta de los problemas. Los maridos pegaban frecuentemente a sus mujeres e incluso abusaban sexualmente de ellas. Aquellos hombres sin duda se merecían el destino que tuvieron. La leyenda ha pintado a las mujeres de Nagirev como asesinas de hombres, mujeres que se levantaron contra sus maridos opresores. Pero el 60% de los hombres que asesinaron solo eran ancianos que estorbaban. Patriarcas envejecidos que se aferraban a su autoridad y a su tierra. La comadrona animó a los habitantes del pueblo a sacarlos de en medio. Ella intentaba legitimar sus actos repitiendo la misma frase: ¿por qué te alteras por él? El veneno representaba una rebelión en un doble sentido, una rebelión generacional. Los jóvenes que se rebelaban contra sus padres, que querían más de la vida, que querían heredar la tierra antes. En segundo lugar, representaba una rebelión contra la familia tradicional, contra el matrimonio campesino tradicional. Las mujeres no estaban satisfechas con su vida. Las creadoras de ángeles, como se conocería posteriormente a las asesinas de Nagirev, podrían haber envenenado a unas 300 personas, un tercio del pueblo. Los asesinatos cesaron finalmente en 1929, cuando el periódico local publicó una carta anónima acusando a un grupo de mujeres de envenenar a los hombres. En una semana la policía había detenido a 50 mujeres, pero no llegaron a la comadrona Susana Fasekas a tiempo. Miré por una rendija y sí, allí estaba la comadrona, tendida junto a la barandilla, con una pierna hacia arriba. Mientras esperaba que llegase la policía, bebió el veneno, y bebió tanto que murió con antelación. 26 mujeres serían juzgadas por asesinato, entre ellas esta mujer,
que fue condenada en 1919 por asesinar a su marido, que abusaba de ella. 50 años después seguía negando ese crimen. Hogy hívták az első férjét? Kókai László volt. És mikor halt meg az első férje? Azt se tudom már. Miben halt meg a Kókai László? Én már azt se tudom. En ocasiones, los maridos conspiraron con sus mujeres. Mitől? Apám. Ezt azért voltam bezárva. Felesége? Ez is. Hány földje volt az apjának? Nem volt annak csak 2 kis hosszöllel. Nem a vagyon véget, mert nem volt vagyon. Mi volt az a kicsi? Elküldött azt, mert az anyám félrejette, ezt kellett a gondviselő. Elküldött bennünket, utána megint visszaírt. La historia se convirtió en una bomba nacional e internacional. Había cierta fascinación por esta forma de asesinato, considerado en principio un crimen femenino. Idegenek lesznek már mindenütt. Fue una gran vergüenza entonces, y lo sigue siendo hoy. Régi öregek. Mucha gente se marchó, Meg elköltöznek. como mis hijas. Hát így az én lányaim, unokáim. El pueblo no es el mismo. La violencia femenina es mucho menos común que la violencia contra las mujeres, especialmente contra aquellas que se atreven a alzar la voz. La primera vez que me presenté a las elecciones, alguien no hacía más que llamar a mi casa. Hacía un ruido y colgaba. El ruido era el de amartillar un arma. Las mujeres asesinas de Nagirev hicieron que el poder de las mujeres cruzase la línea divisoria de la maldad.